Ili. Bueno, vos planteaste, Moni, un tema más que importante, que es el estado de la economía y si le llega al candidato oficial la economía bien o mal, ¿no? No, y si la gente sabe para qué lado va a ir un candidato o el otro. Bueno, en el caso de Scioli, donde aparece como más impreciso este dato, porque la gente del riñón sciolista dice algunas cosas que no se condicen precisamente con las que se escucha del otro sector. Entonces, a la hora de tomar las decisiones, de votar, tenemos que saber qué estamos votando. Dante Sica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿hay una economía real y una economía del relato? Bueno, eso siempre ha pasado, digamos. De alguna manera se construye un relato sobre quizás a veces datos que no son tan ciertos o con una mirada. Lo que es claro es que vos hoy en la economía tenés como dos miradas. Y mucho más claro fue esto hasta, te diría, mediados de julio. Por un lado, la sensación de la gente que ve que la economía está mucho mejor que el año pasado. Hay dos variables para mí que son claves en esta construcción de la gente con esta, yo te diría, sensación de estabilidad, que básicamente es la estabilidad del empleo. O sea, el empleo no cae, o no cae a la velocidad que cayó el año pasado, pero tampoco crece. Y el otro es el tipo de cambio planchado, o sea, la serenidad, por eso decía hasta el 20 de julio, en especial, tanto en el tipo de cambio oficial y lo que había pasado con la brecha cambiaria. Eso generó esa mejora en el humor de la gente, en la confianza, hizo que la gente con fuertísima liquidez como hay ahora saliera y tomara de alguna manera un poco más de riesgo en términos de consumo. Eso es lo que piensa, que diría, en términos generales la población. Ahora, por otro lado, los agentes económicos importantes, los empresarios, los analistas, el mercado y los propios dirigentes políticos saben que esa sensación no es sostenible en el tiempo. Entonces vamos a convivir con esta idea, una idea de que ahora empieza a romperse un poco por la volatilidad del tipo de cambio y por otro lado la sensación de que este consumo de alguna manera está inflado y esta situación no es sostenible a futuro. Una pregunta que engloba podría ser entonces, ¿cuánta continuidad resiste la economía? ¿Cuánta continuidad es posible? Mira, la continuidad... Continuidad en términos del modelo. Continuidad en términos de lo que está haciendo ahora el gobierno. Está muy atado a la expectativa de la gente. Entonces, puede ser que haya, suponete que hubiese una especie de tentación del candidato oficialista a tratar de continuar lo que está haciendo, o te diría, con ir con una especie de gradualidad. La gradualidad es casi la tentación a la continuidad. ¿Cuál es el problema? Que te tienen que creer. Si no te creen, los mercados actúan de una manera distinta y te diría que el especial freno a la idea de la continuidad es el tipo de cambio paralelo. Si el gobierno quiere seguir haciendo lo mismo y hay una convicción de que esto no es sostenible, la brecha cambiaria, en vez de cerrarse, se va a empezar a abrir cada vez más. ¿Eso es lo que está pasando ahora? Bueno, y se va a seguir abriendo, pero hoy fíjate, pero vos fíjate, hoy ¿por qué se te abre? Porque tenés un marco de incertidumbre. Si uno mira la brecha cambiaria, hasta el 22 de julio, por poner un dato, 21 de julio, donde se definió el tablero político, venía a la baja. Estamos en una brecha alta, pero del 35-40%. Hoy está en 65% y con mucha inestabilidad externa y interna. Ahora, ¿podría en el caso de ganar Scioli sostener este estado de cosas por cuánto tiempo? Bueno, el tiempo, te insisto, está en función de la expectativa de la gente en términos de los cambios que venían. Ahora, hay una situación que es distinta también al primer semestre, que quita, y mi sensación es que le quita grados de libertad a la idea de él siga la Molina, ¿no? Si querés llevarlo al término futbolístico. Que ¿cuál es básicamente? El mundo ya no es el mismo. O sea, estamos en un contexto internacional que es un poco más duro, donde los precios de las commodities tienden a mesetarse en niveles que son, si uno mira, históricamente altos, pero más bajos que lo que han sido los últimos años, donde hay mucha mayor volatilidad en términos de las monedas. Entonces, la tentación de seguir o ir con un gradualismo lento se acorta porque el mundo ya no te da los márgenes de maniobra. Pero vos que ahí te dio diste una antes. definición, y yo coincido con lo que preguntó Moni. Scioli dice gradualismo, 4 años para bajar la inflación. Bueno, ya el gradualismo en el sentido que Scioli lo dijo no existe. Mi sensación es que los márgenes de maniobra para el gradualismo se acortan. ¿Se acortan en función del panorama internacional? El internacional te pone un límite. ¿China o Brasil? ¿Pesa más de la situación de China o la de Brasil? Argentina cuando tiene que mirar, pesa China y Brasil los dos. Yo te voy a dar una idea. Cuando el precio de la soja vuela y el real se aprecia, es el mundo feliz para la Argentina.
porque nuestra demanda crece, nuestros precios internacionales van bien. Cuando el real se devalúa y el precio de la soja va para abajo, la situación es mala, y es donde estamos ahora, y es donde de alguna manera tiende a estabilizarse. China tiene que crecer, todos los analistas concuerdan que China va a seguir creciendo al 6-7%, eso sostiene la demanda y le pone un piso a la caída de los commodities. Sí, pero Brasil va a tardar 5 años en recuperarse. Pero está bien, eso nos pone coto y nos pone un límite muy férreo. Lo que uno pregunta es, internamente, ¿cuál va a ser la capacidad de maniobra de los candidatos? Digo? Mucho menor. A ver, ¿qué te quiero decir? Si la tentación es seguir, si la tentación es continuidad, primero, los márgenes de maniobra externos son menores. Y la continuidad retrasa el principal problema que tiene la economía argentina, que es volver a crecer. Mientras uno no solucione y no corrija los desequilibrios que tiene la macro, y quiera perpetuar esta sensación con mayores subsidios, tomando endeudamiento, lo que va a provocar es que la economía no va a crecer. Ahora, el tema del cepo, que ya fue admitido hasta como palabra, esa palabra así maldita, ya fue admitido por Banoli cuando dice que no, las reservas no dan para levantar el cepo. Creo que Aníbal Fernández dijo que en 3 días nos quedábamos sin reservas. Bueno, si se levantaban... el presidente del Banco Central dijo lo mismo, que no hay reservas para levantar el cepo. Bueno, primero son comentarios totalmente inoportunos en un momento de crisis, en un momento así de situación internacional. El problema del cepo y el problema de las reservas tiene que ver con el valor. En la economía argentina se estima que hay, en la Argentina, por afuera del sistema económico, guardado en cajas de seguridad de los bancos, número más, número menos, entre 30.000 a 40.000 millones de dólares de los argentinos. La pregunta es, ¿por qué esa plata no vuelve al mercado? ¿Por qué este precio nadie vende? Entonces, la liberalización del cepo está de la mano, te diría, en una forma genuina, de acomodar el tipo de cambio. A este valor ficticio del tipo de cambio oficial, nadie va a poner dólares en el mercado. Ahora, Dante, hay una tendencia muy fuerte de la gente a comprar el dólar ahorro. Eso se va incrementando mes a mes. Exacto. ¿Qué significado tiene para vos? ¿Y es verdad que el gobierno ha reducido la cantidad que destina al dólar ahorro? No, el dólar ahorro es la señal, es el seguro de la gente que tiene ante la incertidumbre y la percepción de que el tipo de cambio está barato. Por eso no solamente estás vendiendo más, entre comillas, dólar ahorro, sino estás vendiendo más pasajes en turismo, porque también está barato. Por eso la gente compra electrodomésticos. Bueno, un dólar barato a 11 pesos, ¿cuánto está? No, cuando vos tomás dólar ahorro más el valor, un 20%. Pero el 20, en todo caso, en principio, gran parte lo puede recuperar, por lo tanto el dólar está barato. Entonces, lo que te quiero decir es, hay una percepción de que el tipo de cambio está atrasado, todos apuestan a que va a venir una corrección, entonces por lo tanto están adelantando sus compras. Lo que el gobierno tiene no está frenando el dólar ahorro, el gobierno está frenando la venta de dólares para que paguen las empresas las importaciones, porque hace menos ruido. Y como las importaciones ya están hechas, sí, de alguna manera paga las importaciones a las empresas y no paga lo que debe por la obra pública, no paga nada. No, pero a ver, hay dos cuestiones. Estamos hablando de dólares, no de pesos. Si vamos a los dólares, ¿cuál es la prioridad del gobierno en los próximos 70 días? Porque vos tenés que mirar que el gobierno no solo no tiene convicción de hacer algunos cambios, sino no tiene margen político de hacerlo. Entonces, de acá a 70 días, ¿cuáles son las obligaciones más importantes para el gobierno? Pagar el BODEN 2015, que seguramente va a lanzar un canje para tratar de bajarlo, por lo tanto garantizarse los dólares, seguir suministrando dólar ahorro para no generar más ruido en la clase media y eso lo afecta desde el punto de vista de la votación. Entonces, ¿a quién restringe? A las empresas que tienen que tener los dólares para pagar las importaciones. Como las importaciones ya las hicieron, entonces el nivel de actividad no se afecta tanto. ¿Qué es lo que está pasando? En los últimos 6 meses aumentó la deuda de los importadores 2.000 millones de dólares. En el mundo de los negocios, los empresarios, los economistas, es una percepción de lo que vamos a hablar, ¿no? Lo imaginan a Scioli produciendo cambios, tensionando con la propuesta del modelo tal cual lo conocemos con Kicillof y Cristina, o adhiriendo y tratando de ir hacia el gradualismo. Yo te diría que hoy el discurso de Scioli genera, o algunas posiciones que ha tomado, genera fuerte incertidumbre, y por primera vez en los últimos meses todas las empresas empiezan a activar su plan B. Hasta ahora todas las empresas apostaban a un escenario del año que viene donde las correcciones se hacían. Empiezan a tener un escenario distinto. Pero la verdad es que yo te diría esto, lo que tiene que pasar va a pasar. ¿En qué sentido? Esto que está haciendo el gobierno en la física es como ir contra la ley de la gravedad. Vos en un avión va contra la ley de la gravedad, vuela 12, 14 horas, pero en algún momento tiene que bajar para cargar combustible. Con esto pasa lo mismo.
Y cuando repasamos la historia económica argentina, ya nos sucedió varias veces de querer atrasar el tipo de cambio, atrasar las variables artificialmente para tratar de generar alguna sensación de bienestar. El tema es si el avión va a aterrizar en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en el 2016. Esta es la discusión, digo. Es claro que los márgenes de maniobra, como te decía antes, son menores. Y todavía lo bueno es que la política y la economía te permiten hacer un soft landing, o sea, hacer un aterrizaje suave para hacer las correcciones, ya sea con un programa más de shock, sería mucho mejor que quizás con un gradualismo. Ahora, Dante, si lo dejas pasar mucho tiempo, el mercado te lleva puesto. Muchas gracias, Dante, por haber venido. Fue un gusto,